Mis padres me dieron en adopción porque era niño. 20 años después, quieren vivir de mi éxito. Tengo 25 años, pero esta historia comienza cuando tenía 6. O para ser más precisos, arranca el día en que nací. Fui el tercer y último hijo, el menor de la familia. No éramos ricos, pero mis padres ganaban lo suficiente para mantener a 3 niños. Vivíamos en una antigua casa familiar en un pequeño pueblo, lo que nos ahorraba mucho dinero. Mis abuelos, además, tenían una granja que cubría una buena parte de nuestras necesidades alimentarias. Mi padre era camionero y solía volver a casa solo cada 3 o 4 días. Mi madre trabajaba como camarera. Mis padres ya tenían a mis 2 hermanas cuando yo fui concebido. Fui un accidente, un niño que no estaba en sus planes. Como es obvio, de niño no entendía nada de esto, pero a medida que crecía, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y no fue agradable darme cuenta de que nunca fui deseado. Mis padres habían considerado deshacerse de mí, pero el médico lo desaconsejó firmemente, advirtiéndoles de los graves problemas de salud que podría ocasionarle a mi madre. Mi madre, en particular, quería desesperadamente una niña. La razón era increíblemente sencilla. Ella esperaba que yo usara la ropa desechada de mis hermanas mayores, para así no tener que comprarme nada nuevo. Mis 2 hermanas tenían solo un año de diferencia, por lo que usaban la misma talla de ropa y la intercambiaban constantemente. Para ellas era divertido. Sin embargo, cuando nací y resultó que era un niño, mis padres se sintieron profundamente decepcionados. Ellos me odiaban. Me obligaban a usar ropa de niña e incluso me enviaban a la escuela con los uniformes descartados de mis hermanas. Era profundamente embarazoso para mí, incluso siendo tan pequeño. Aún conservo un recuerdo borroso de cómo me acosaban en la escuela por llevar uniforme de niña y tener el pelo largo. Si me atrevía a quejarme, lo único que obtenía era un golpe de mi madre. Crecí escuchando solo abuso y palabras duras de mis padres. La mayoría de ellas no las entendía en ese momento, y cuando lo hice, empecé a odiarlos. Mi padre era en ocasiones un poco mejor que mi madre, pero la mayor parte del tiempo estaba fuera. Además, era de naturaleza voluble. Algunos días sentía que era neutral en comparación con el trato que nos daba a mis hermanas y a mí, y otros se comportaba tan cruelmente como mi madre, si no peor. No voy a pretender que era un santo. Empecé a ser rebelde cuando me di cuenta de sus prejuicios hacia mí. Mis hermanas siempre obtenían lo mejor de todo, yo recibía sus obras. Por eso empecé a portarme mal, ya que, siendo un niño, los culpaba por mi miseria. Mis acciones tenían consecuencias severas y a veces me castigaban duramente. Tenía que prepararme mi propio desayuno y a menudo me quedaba sin cenar. Recuerden, yo solo era un niño de 6 años pasando por esto. Hay un incidente que recuerdo con bastante claridad y creo que fue el punto de inflexión de mi vida. No recuerdo si fue ese día o esa semana en particular. En el patio de recreo me habían acosado terriblemente por vestirme como una niña. Llegué a casa y encontré que mi madre había comprado ropa nueva para mis hermanas, pensando en las vacaciones. En un ataque de ira, tomé unas tijeras y corté la ropa en confetí. Sé que fue una acción mala y no estoy orgulloso de ello, pero estaba harto de que se burlaran de mí por culpa de mis padres. Mi reacción venía del dolor, no de la pura maldad. Pero en lugar de comprender mi sufrimiento, mis padres lo consideraron un pecado que merecía el castigo más estricto de todos. Decidieron ponerme en adopción. Esperaron un mes, pero no hubo interesados, y esa frustración se descargó constantemente sobre mí. Me decían sin parar lo inútil que era y que nadie quería adoptarme. Hubo momentos en que escuché a mi madre decir: «Ojalá hubiera sabido su género, nunca lo hubiera traído al mundo». Me atormentaba saber que mis padres me odiaban tanto, y por una razón que estaba completamente fuera de mi control. Después de un tiempo sin obtener respuesta para mi adopción, comenzaron a hablar de la situación con amigos y familiares. Mi padre conocía una pareja en el pueblo vecino que manejaba una furgoneta de comida. Eran bastante más pobres que nosotros, pero anhelaban tener un hijo. Llevaban más de una década intentándolo sin suerte. Papá les habló y ellos aceptaron adoptarme de inmediato. Recuerdo el momento en que mi padre le dio la noticia a mi madre y a mis hermanas.
Estaban encantadas, felices de deshacerse de mí. Papá advirtió que la pareja era pobre y que quizá nunca podría ir a la escuela. Mi madre simplemente puso los ojos en blanco y dijo, ¿a quién le importa? Llévalo ahí mañana. Yo estaba allí, en una esquina, sujetando la cortina, aturdido. A pesar de todo el odio que sentía por mi familia, me sentía asustado y herido por tener que dejarlos. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloré alto. Estaban tan felices y absortos en su celebración que olvidaron mi presencia. Cuando mi padre me vio llorar, se acercó, me robó la espalda y me dijo, «Empaca tus cosas. Partiremos mañana por la mañana hacia tu nueva familia». Lloré muy fuerte al escuchar esto, pero me di cuenta de que mis lamentos caían en oídos sordos. Fui a mi habitación, empaqué mis pocas pertenencias en una maleta y me fui. Lloré a todo pulmón mientras dejaba la casa y seguí llorando durante todo el trayecto. Mi nueva familia era muy humilde y vivían en una casa pequeña, con una sola habitación. Habían reacondicionado el almacén para que fuera mi habitación. No tenía ninguna queja, al menos se habían esforzado en darme mi propio espacio. En mi antigua casa, mis hermanas compartían una cama y a mí me habían puesto en un colchón en un rincón de su habitación, con un pequeño armario para mis cosas. Mi habitación era más pequeña que aquella, pero se sentía acogedora. Mis nuevos padres, Mary y John, eran personas muy cálidas y cariñosas. Sin embargo, yo venía de un hogar disfuncional y nunca había experimentado ese tipo de afecto. Sí, había visto a mis padres biológicos demostrar amor a mis hermanas, pero nunca a mí. Yo dudaba de las intenciones de mis nuevos padres y creía que su amor era temporal. Por el trauma de mi infancia, traté de no encariñarme con ellos, temiendo que también me fueran a desechar. Me tomó muchos meses darme cuenta de que realmente me amaban y que no estaban fingiendo. Ese año no pude ir a la escuela, porque la mudanza ocurrió a mitad del curso. No obstante, Mary y John me prometieron que me llevarían el año siguiente. Fui testigo de cómo trabajaban muy duro para ahorrar el dinero necesario para mi educación. Fue entonces que comencé a quererlos de verdad. Mi adopción resultó ser una bendición disfrazada. Mis padres biológicos nunca más aparecieron después de entregarme a Mary y John. Sinceramente, fue un alivio, porque aquí me trataban por mi identidad original, como un niño. Actualización 1. Mary y John eran personas extremadamente trabajadoras. Solían trabajar de 14 a 16 horas al día en su furgoneta de comida. La camioneta estaba justo fuera de su pequeño apartamento, lo que significaba que nunca me quedaba solo mientras trabajaban. Podía verlos directamente desde la ventana de mi habitación. Con el tiempo, empecé a pasar los días en la furgoneta, ayudándoles en lo que podía. Cuando por fin me inscribieron en la escuela, le dediqué todo mi tiempo a mis estudios. Pero en mi tiempo libre ayudaba con las tareas de la casa. Tenía poco más de 10 años cuando ya estaba ayudando a John en la caja registradora. Yo era bastante bueno en matemáticas, así que aprendí sobre negocios y contabilidad desde una edad muy temprana. Después de graduarme de la escuela secundaria, quería dedicarme por completo a su negocio, pero ambos insistieron en que debía completar primero mi educación universitaria. Financiaron mis estudios con sus ahorros. Ellos estaban volviendo demasiado viejos y débiles para manejar la furgoneta. Yo quería asumir esa responsabilidad, de la misma manera que ellos asumieron la mía, pero me aseguraron que podían aguantar unos años más y que yo debía seguir con la universidad. Estudié negocios y contabilidad en la universidad con la visión de convertirme en empresario. El día de mi graduación fue el más feliz de mi vida, y Mary y John estaban radiantes. Incluso invitaron a mis padres biológicos a la ceremonia, pero no se presentaron. Después de la universidad, mi plan era gestionar la furgoneta de comida y permitir que Mary y John se jubilaran. Pero ellos tenían otros planes para mí. Habían acumulado una cantidad considerable de ahorros y me la entregaron. Me sentí abrumado por su generosidad. Me dijeron que ellos podrían sobrevivir por su cuenta durante unos años más, pero que no querían que yo me involucrara en ese negocio. Me dieron el dinero para que iniciara mi propio negocio. Decidido a no desperdiciar el dinero de mis padres adoptivos, utilicé mis conocimientos empresariales. Busqué un restaurante local pequeño en una buena ubicación que estuviera luchando con las ventas.
Le propuse al propietario un modelo de reparto de ganancias para arrendar el lugar. Después de varios rechazos, finalmente lo conseguí. Comencé el proyecto desde cero. Renovamos tanto el lugar como el menú para adaptarlos a los gustos de los millennials y la generación Z, y nos enfocamos en ofrecer un servicio excelente a los clientes. Las ventas se dispararon en solo un año, logrando duplicar el beneficio de la inversión inicial. 4 años después, ya gestiono 3 exitosas cafeterías en la ciudad. Gracias a mi éxito, pude mejorar la vivienda de Mary y John, trasladándolos a un apartamento mucho mejor. Yo me mudé a un lugar pequeño, pues hasta ese momento estaba viviendo con ellos. Les pedí que vendieran su furgoneta de comida y que disfrutaran de su jubilación, pero insistieron en seguir con ella, alegando que les hacía felices. Cuando salí de casa por primera vez, con mi maleta de niño, jamás imaginé que sería un graduado universitario y mucho menos que dirigiría una cadena de restaurantes en la ciudad. Todo iba bien hasta el mes pasado. Estaba teniendo un día normal de trabajo, ocupado en la caja registradora de uno de mis restaurantes, cuando vi una cara familiar. Sentí como si viera un fantasma. Era mi padre biológico. Lo estaba viendo después de casi 2 décadas. Se veía pálido y débil. Cruzó la tienda con una gran sonrisa y me abrazó. Como había clientes, no dije nada, y lo llevé a un cornón. Su rostro me trajo de vuelta todos los recuerdos desgarradores de mi infancia. De hecho, no habría podido recordar tantos detalles de mi pasado si no aparecieran en mi vida. Me dijo que estaba muy feliz y orgulloso de verme tan exitoso. Yo me quedé paralizado, sin saber qué decir. Explicó que estaba de paso y se había encontrado con John, quien le había hablado de mi exitosa empresa. Me informó que regresaría el fin de semana con mi madre. No dije absolutamente nada, y se fue poco después. Al terminar mi jornada, fui a ver a John y le dije que no quería encontrarme con mis padres biológicos. Eran las personas que me habían regalado por ser un chico. Ellos conocían mi angustiosa infancia. Mi primer instinto fue huir, esconderme en algún lugar durante el fin de semana, pero Mary insistió en que debía perdonarlos y seguir adelante. Accedí a reunirme con ellos, pero con una condición: Mary y John debían estar presentes conmigo. Así, mis padres biológicos llegaron a casa de John. Pensé que mis padres quizás se disculparían por lo que me hicieron, pero, les aseguro, no mostraron ningún remordimiento. En lugar de eso, se dedicaron a enumerar los favores que me habían hecho. Mi madre llegó a decir que debería estar agradecidos por encontrarme unos padres tan buenos que me criaron para ser una persona exitosa. Me quedé atónito al escuchar eso. Quise responder, pero Mary me agarró de la mano, indicándome que mantuviera la calma. Dije diplomáticamente que me sentía bendecido de tener a John y Mary como mis padres. Puedo describir esa reunión como extremadamente incómoda para mí. Al día siguiente de la reunión, recibí una llamada de mi madre. No reconocí su voz. ¿Cómo podría? Era la primera vez que me llamaba en 20 años. Fue directo al grano. Una demanda de dinero. Me explicó que su padre había perdido su trabajo fijo y había estado trabajando por contrato durante años. Ella también había perdido su empleo, pues aparentemente ningún restaurante necesitaba una camarera de 50 años. Les resultaba difícil llegar a fin de mes. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo que con $20,000 sería suficiente. Había pedido prestado ese dinero a sus amigos durante los últimos meses para comprar comida para la casa, y ahora esos amigos se lo estaban pidiendo de vuelta. Ella no tenía cómo pagarles. Colgué la llamada diciéndole que lo pensaría y la devolvería después. Ahora, la cuestión me atormentaba. Por más que los odiara, me sentía mal porque la gente los estuviera persiguiendo por dinero. A veces sentía que solo me estaban explotando, pero ¿y si realmente necesitaban ayuda? Me sentiría terrible por dejarlos pasar por la vergüenza, a pesar de que yo tenía el dinero. Discutí ese tema con Mary y John. Mary se alegró de que estuviera considerando ayudar a mis padres biológicos, pero me advirtió que tuviera cuidado. John comentó que era mi dinero y que yo debía tomar la decisión, aunque también compartía mi temor de que estuvieran tratando de aprovecharse de mis emociones. Actualización 2. Después de meditarlo mucho, accedí a hacer esta primera y última apuesta con mis padres biológicos. Les realicé la transferencia a su cuenta.
Me sentí bien por poder ayudar a mi familia a pesar de lo crueles que habían sido conmigo. Pero me equivoqué. O quizás debería decir que tenía razón, porque temía que me explotaran financieramente y, de hecho, lo estaban intentando. Una semana después de enviarles el dinero, mi madre me llamó de nuevo. Le respondí con sentimientos encontrados. Me agradeció la ayuda y luego dijo, «Tus hermanas quieren verte. ¿Cuándo crees que podrías venir?» En ese momento, genuinamente sentí que mi familia quería que volviera. Sé que mis padres me habían hecho daño y los odiaba, pero nunca odié a mis hermanas. Tal vez de pequeño fui algo malo con ellas, pero al crecer nunca las culpé. No era su culpa. Incluso pensé que mis padres se habían deshecho de mí por ser pobres y no por pura maldad. Le dije a mi madre que podíamos vernos el próximo domingo y que yo podría conducir hasta la casa. Ella intervino de inmediato sugiriendo, ¿por qué no nos encontramos en otro lugar? No le di muchas vueltas y simplemente dije que sí. Me dijo que me enviaría los detalles del restaurante y la hora más tarde. Después de colgar, me invadió una incomodidad. ¿Por qué no quería que visitara la casa? No importa dónde te encuentres, pero al reencontrarte con tu familia después de tantos años, ¿no los invitarías a tu hogar, en lugar de un restaurante? De todos modos, mi madre me envió los detalles del restaurante y resultó ser uno de los más elegantes de la ciudad. No le di mucha importancia en ese momento, porque mi mente estaba fija en el hecho de que no me habían invitado a su casa. Fui al restaurante y ya estaban ahí. Mis hermanas corrieron a abrazarme. Por un momento me sentí feliz de verlas después de tantos años, y nos divertimos poniéndonos al día. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando llegó el menú y comenzaron a ordenar la comida. Estaban buscando deliberadamente lo más caro del menú. Cuando le preguntaron a mi padre qué quería, él solo sonrió y dijo, «Pidan lo más caro. Mi hijo ahora es un gran hombre». Escuchar eso fue de una mezquindad tremenda. Si la frase hubiera venido de John o Mary, me habría sentido un hijo orgulloso. Pero viniendo de mis padres biológicos, fue cruel y ruin. No había nada que pudiera hacer. Me senté ahí, observándolos devorar la comida mientras saqueaban mi billetera. Sí, por supuesto. Yo pagué la cuenta. Mientras estaba ahí, tuve pensamientos muy impulsivos, como desaparecer antes de que llegara la cuenta. Pero eso habría sido demasiado severo para ellos. En ese momento, juré que nunca más caería en su trampa emocional. Me mantuve frío durante el resto de la tarde, y apuesto a que ni siquiera lo notaron. Al despedirme, tampoco me invitaron a la casa. En cambio, mi hermana mayor preguntó, «¿Dónde vamos a cenar ahora?» Fingí una sonrisa y dije, «A ningún lado», y me despedí. Regresé a casa y le conté a Mary sobre mi familia codiciosa. Ella se sorprendió al escuchar eso. Mary es una mujer muy amable e independiente, por lo que todo esto le resultó muy perturbador. Me aconsejó que no fuera un tonto de nuevo, y que no pensara demasiado en ellos, sino que se concentrara en su propia vida. Eso fue exactamente lo que hice. Mis hermanas me llamaron aproximadamente una semana después, pero no les respondí. Mi madre también me llamó y tampoco le contesté. Han pasado 2 meses desde entonces, y ahora han dejado de enviarme mensajes de texto o llamarme. Creo que entendieron mi señal de que no quería que formaran parte de mi vida. Actualización 3. Como mencioné en mi publicación anterior, dejé de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos porque me había quedado claro que solo me querían por el dinero. Ayer, después de casi 5 meses, mi madre volvió a llamarme. Vi el número y contesté de manera improvisada. Comenzó con una charla superficial, preguntándome sobre mí y mi trabajo. Sonaba tan forzado y pretencioso que no pude soportarlo. Le pregunté directamente qué quería. Respiró hondo y me soltó que mis hermanas tuvieron que abandonar la universidad porque mi padre no podía pagar sus matrículas. Por lo tanto, querían que yo financiara su educación universitaria. Me enfurecí. Ella me pidió que me calmara, argumentando que eran mis hermanas, mi familia, y que yo debía ayudarlas. En ese momento estaba en el trabajo y no quería perder los estribos, así que simplemente colgué. Me llamó de nuevo por la tarde. Ignoré la llamada unas cuantas veces, pero me di cuenta de que seguir ignorándola no era la solución. La próxima vez que sonó, respondí. Preguntó,
Tus hermanas están muy emocionadas por volver a la universidad, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a pagar de una vez por semestre? Te sugiero que me transfieras la cantidad total a mí y yo pagaré la matrícula antes de cada semestre. No tienes por qué complicarte. Yo la interrumpí. Espera un momento. No voy a hacer ningún pago. Estaba tan sorprendida que no se esperaba un no como respuesta. Preguntó, ¿qué quieres decir con que no quieres pagar de una vez? Está bien, también podemos manejarlo en cuotas. Repetí, no voy a pagar la educación de mis hermanas de ninguna manera. No es mi responsabilidad, especialmente cuando mis padres me abandonaron y nunca se preocuparon por mí. Incluso ahora solo están hablando conmigo porque quieren aprovecharse de mi dinero. Ella estaba hirviendo de rabia y perdió la compostura. Con mis palabras me soltó, no olvides que te dimos a luz. Todo lo que eres es gracias a nosotros. Tu padre te encontró una buena familia y ahora cuando es tu momento de recompensarnos, no puedes eludir tus responsabilidades. Tus hermanas y tus padres son tu responsabilidad y tienes que cuidar de todos nosotros. Tenía mucho que decir, pero sentía que estaba hablando con personas sordas y narcisistas, así que solo dije, bueno, sí, le debo mucho a mis padres. Ellos son John y Mary. Ellos merecen todo el crédito por mi éxito. Y en cuanto a ustedes, no sé quiénes son. Ninguno de mis documentos tiene su nombre, ni tengo ninguna fotografía con ustedes, así que no creo conocerlos. Ella me lanzó insultos, pero yo simplemente dije, número equivocado, señora, y colgué. Ahora, pueden llamarme egoísta, cruel o lo que quieran, pero no voy a malgastar mi dinero ganado con tanto esfuerzo en mi supuesta familia. Ellos nunca fueron mi familia. Se deshicieron de mí cuando solo tenía 6 años. Y sí, recibí comentarios en mis actualizaciones anteriores preguntándome por qué llamo a John y a Mary por sus nombres y no a mamá y papá. En realidad sí los llamo así, aunque no de inmediato al llegar. Fue después, cuando me llevaron a la escuela, trabajaron duro para satisfacer mis necesidades y me amaron, que me encariñé y los llamé mamá y papá. Pero para efectos de la narración, aquí los he mencionado por sus nombres. John y Mary son mis verdaderos padres y madre, y mis padres biológicos no existan para mí.